Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación como ponente invitado del escritor y académico del Citadel College en Charleston, Carolina del Sur, el doctor Eloy Ross, para hablar de uno de los narradores más grandes de la literatura universal y, a decir de él mismo, el más grande de todos los tiempos. Eloy Ross es poeta, ensayista, narrador y académico. Estudió lengua y literatura hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el doctorado en la Universidad de California en Los Ángeles. Es autor de varias novelas, libros de poesía y de crítica literaria. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky nació hace 200 años en Moscú, según el calendario juliano, un 30 de octubre, y según el calendario gregoriano, un 11 de noviembre. No podíamos dejar pasar esta efeméride tan significativa sin dedicarle un curso para hablar de su vida y de su trabajo literario. El curso que ahora les presentamos, el que les estamos presentando aquí, será como la amplia obra de Dostoyevsky y como la extensión misma de sus más aclamadas novelas, extenso. Este curso durará 7 sesiones. No había otra manera de acercarnos a la grandiosidad de esta obra literaria. Por ello, quiero reconocer el trabajo del doctor Eloy Ross y agradecer que ahora nos permita profundizar en textos esenciales del autor ruso, los cuales ocupan un lugar notable en la historia de la literatura, en novelas como Pobres Gentes, El Doble, Humillados y Ofendidos, Crimen y Castigo, El Jugador, El Idiota, para culminar con las dos últimas sesiones que estarán dedicadas a una de las cumbres novelísticas, Los Hermanos Karamazov. Para cerrar estas palabras y dejarle la voz al doctor Eloy Ross, quisiera traer a colación unas líneas de Jorge Luis Borges en su prólogo de Los demonios. Dice Borges: como el descubrimiento del amor, como el descubrimiento del mar, el descubrimiento de Dostoyevsky marca una fecha memorable de nuestra vida. Por eso esperamos que para quienes no hayan leído este autor, esta sea una oportunidad de acercarse a alguna de estas grandes obras, y para quienes no lo conozcan y ya lo amen, sea la ocasión de volver a él. Muchas gracias. Los dejo con el doctor Ross. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este proyecto, a esta enorme empresa que intenta hacer una panorámica, digamos, sobre, en mi opinión, el mejor novelista de todos los tiempos, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Como ustedes saben, este año del 2021 se cumplen 200 años de su nacimiento, un 3 de octubre de 1821, en Moscú nace Dostoyevsky, nuestro querido Dostoyevsky. Estoy seguro que todos los que están aquí presentes, los que vayan a escuchar estos videos, estas conferencias, han leído alguna o muchas o varias novelas de Dostoyevsky. Algo han leído de Dostoyevsky, u otros estarán aquí por la curiosidad del nombre, o porque han oído de él, o porque han visto películas basadas en sus novelas. Hay muchas películas ya basadas, y adaptaciones teatrales basadas en, aunque nunca escribió teatro, bueno, sí escribió, pero de eso ya hablaremos. Realmente era sobre todo novelista y ensayista y crítico cultural. Pero están aquí porque han leído ya sea El Jugador, o Crimen y Castigo, o Los Endemoniados, o La Casa de los Muertos, La Memoria de la Casa de los Muertos, o cualquier otra de sus grandes novelas, casi siempre enormes, frescos, que tratan de abarcarlo todo. Por eso, junto con escritores como Charles Dickens, como Balzac, como Pereda, como Galdós, como Clarín,
como Víctor Hugo, como Stendhal y muchos otros que ahorita, Eugenio Sue, que se me escapan, todos estos grandes luminarias del siglo XX. Por eso es que hablamos de Dostoyevsky como uno de los fundadores o creadores de la novela total, de la novela que lo quiere abarcar todo, la novela totalizadora, ¿verdad? Que quiere pretender ser como si fuera el mundo real, ¿verdad? Por supuesto, tenemos a Tolstoy, La Guerra y la Paz, y muchos otros que no viene a cuento ponernos a hablar aquí. Sin embargo, por muchas razones, Dostoyevsky se sigue leyendo y por muchas razones es el, digamos, es el titán entre muchos titanes. Y esto no importa que lo diga yo o no lo diga, hay un consenso, creo que ya es mundial, entre críticos, lectores académicos, sobre el genio y la importancia de Dostoyevsky, que yo pienso que se sigue leyendo, quizás no se lea tanto, no porque sea él, sino porque desgraciadamente ya no leemos tanto, ¿verdad? Ya no se lee como se debería de leer, pero yo creo que los que leen, por supuesto que siguen admirando el genio de Dostoyevsky. Y también porque Dostoyevsky es adictivo. Es adictivo, es como el café, es bastante adictivo. Y otras drogas, como por ejemplo la droga del juego, ¿verdad? De apostar y del juego, ese vicio que ya veremos, también lo tuvo Dostoyevsky y lo llevó a la bancarrota muchas veces en su vida, hasta que ya al final se supo, eh, se superó de ese vicio, como se curó del vicio, digamos, pero finalmente fue uno de sus grandes lastres, ¿verdad? Pero quizás sin ese vicio u otros no hubiera escrito las cosas que nos dejó, que nos legó. Y bueno, la idea en este programa es hacerlo a través de varios episodios, ¿verdad? Más o menos el plan general, para que lo sepan ustedes, es, no se puede abarcar todo, simplemente no se podrían abarcar todas las novelas, no nos daría tiempo y tampoco es la intención acá, ¿verdad? Pero vamos a hablar de no solamente mis favoritas, también las más importantes, ¿verdad? Hoy empezaremos con El Doble, que fue su segunda novela, que en realidad es una novela, ¿verdad? Es una novela de 200 páginas, una novela breve, ¿verdad? Pero que es muy importante para comprender todo lo siguiente. Y después hablaremos de algunas otras épocas importantes de Dostoyevsky, por supuesto, Siberia, qué pasó con él y por qué lo deportaron 10 años a Siberia. ¿Qué diablos pasó en esa década tan importante para descubrir al Dostoyevsky post-siberiano? Y después su vuelta a a Moscú primero y luego a San Petersburgo en 1860, bueno, en diciembre de 1859, para ser precisos, pero realmente ya es 1860, después de haber pasado esos 10 años en Siberia. Continuaremos, dedicaremos una sesión a una de mis novelas favoritas, que es Humillados y Ofendidos. Dedicaremos también a otra, para mí quizás la mejor novela de todos los tiempos, que seguramente conocen, Crimen y Castigo. Hablaremos en otra sesión, en otro episodio, dedicaremos a El Idiota, y el plan sería terminar con Los Hermanos Karamazov. Repito, esto no son todas las novelas de Dostoyevsky, estoy simplemente refiriendo a las que vamos a abarcar aquí, ¿verdad? De las que vamos a dedicarnos un poquito más a profundidad en este ciclo, ¿verdad? De conferencias o episodios, como les gusten ustedes llamar. Entonces, repito, Humillados y Ofendidos, Crimen y Castigo, El Idiota, terminamos con Los Hermanos Karamazov, hoy nos dedicaremos a El Doble, pero hablaremos también de todas o casi todas las otras, como El Adolescente, que es justamente la novela anterior a los Karamazov. Diremos por qué eso no es una novela fallida, aunque es una novela larga, muy poco conocida. También hablaremos de Los Endemoniados o Los Posesos o Los Demonios, tiene diferentes traducciones, aunque no a profundidad, ¿verdad? De una novela maravillosa, que es una novela cómica, que es La Aldea de Stepanchikovo, que de hecho fue la primera novela que escribió todavía estando en Siberia, inmediatamente después de salir de prisión.
¿verdad? Hablaremos también de ella porque es una novela junto con el doble, la única realmente novela cómica, satírica o más o menos de humor corrosivo, porque no conocemos a Dostoyevsky por ser básicamente cómico, pero tenía esa vena también, esa vena humorística, ¿verdad? Pero no es por lo que más lo conocemos. Entonces, bueno, dicho lo anterior, vamos a entrar en materia y empiezo por comentarles que mi guía para toda la lectura de la obra dostoyevskiana ha sido la enorme, monumental biografía del académico estadounidense Joseph Frank, que quizás algunos de ustedes conocen. Para muchos ya está considerada la mejor biografía literaria del siglo XX. Hay muchas, yo conozco varias, no importa las que yo conozco, pero finalmente la de Joseph Frank sobre Dostoyevsky son 5 volúmenes, 5 volúmenes muy largos cada uno. Estamos hablando, yo creo que de unas 4,000 páginas de información. Y bueno, esa básicamente fue mi tarea y por eso yo quería celebrar este bicentenario releyendo todo Dostoyevsky, ¿verdad? Cuentos y novelas, no la parte crítica, porque también es enorme, ¿verdad? La parte crítica, es decir, de ensayos y de artículos periodísticos que publicó muchísimo y que ya están, por cierto, todos recientemente traducidos en español, se encuentran sin dificultad en México o en España o en Latinoamérica, que se llama El diario de un escritor, por cierto, pues si les interesa, son casi 2,000 páginas en papel de cebolla, ¿verdad? Pero de eso no hablaremos, que le llevó toda la última década de su vida a escribir. Repito, son solamente artículos periodísticos y ensayitos, algunos personales y no. Pero sobre todo en lo que sí me basaré durante todo este curso es en la biografía de Joseph Frank, que es una biografía literaria, conjuga obra, análisis de obra y biografía a la par, ¿verdad? Un poco como lo que hizo Richard Ellman con la biografía sobre Joyce, que también es maravillosa. Yo creo que esta de Joseph Frank es todavía más maravillosa. Son 5 volúmenes y va paso a pasito. No voy a aburrirlos con todo, ¿verdad? Pero con las cosas más importantes, ¿verdad? Entonces, empezaremos por decir que, bueno, aunque toda la obra de Dostoyevsky, casi toda, está enmarcada en el mundo petersburgués de San Petersburgo, ¿verdad? Esa ciudad fundada, esa ciudad progresista, abierta a Occidente, creada por Pedro el Grande, ¿verdad? Aunque toda su obra es en San Petersburgo, él nació en Moscú. Pero bueno, eso finalmente no vamos a ver mucho de Moscú, aunque siempre de referencia como la metrópoli aquella en las novelas de Dostoyevsky. Entonces eso ya lo saben quien haya leído a Dostoyevsky, siempre o casi siempre está San Petersburgo como el marco, digamos, social, histórico y urbano de sus novelas. Ok, pues Dostoyevsky, ya dije, nace el 3 de octubre de 1821 y muere en 1881, es decir, vivió 60 años. Y vivió 60 años muy productivos, muy fructíferos, increíblemente fructíferos, como los de Beethoven, por ejemplo, que vivió 56, 57 años y produjo todo lo que produjo, ¿verdad? Su padre era cirujano imperial, digamos. Era médico y que siempre quiso acceder a un rango nobiliario, ¿verdad? Tenía ese mismo problema que tenía el padre de Beethoven y Beethoven mismo del Fon, ¿verdad? De que quería a toda costa enlazarse con algún antepasado que tuviera cosa hereditaria, que al final se le otorgó, aunque no le sirvió de mucho, esas pretensiones de pertenecer a la clase más aristocrática. En realidad era una clase media, no estaba mal, la familia Dostoyevsky, pero tampoco se puede decir que fuera aristocrática. Y esto es importante en el sentido de que todos los grandes escritores rusos, bueno, no solo de mediados, del siglo XX, el único que no perteneció a la aristocracia, aristocracia económica, es decir, la que tenía siervos y latifundios a su disposición. Entre todos estos escritores, desde Lermontov, desde Pushkin, desde incluso Gogol,
incluso Tolstoy, Turgenev, todos los escritores que podamos pensar del siglo XX ruso, los más famosos eran aristocráticos y por tanto liberales y por tanto occidentalizados y por tanto muy afrancesados, porque en ese momento, igual que en México, era la cultura francesa la que lo permeaba todo. Y aprendían casi primero francés, varios aprendieron primero francés antes que ruso. Incluso esto también, por cierto, lo cuenta Nabokov, ¿verdad? Él se dio cuenta, digo, esto ya es en el siglo XX, que primero ya creo que era sí, francés e inglés antes de saber leer ruso. Era muy interesante. Pero bueno, en todo caso, Dostoyevsky no va a ser así, y esto va a marcarlo muchísimo y marcar sus novelas. Por eso es esa mirada, no hacia la clase alta, pero siempre hacia la clase más oprimida y sobajada de la Rusia de su tiempo, ¿verdad? Y no de balde el título de su primera novela, de la cual hablaremos hoy, Pobres Gentes, ¿verdad? Ya con eso creo que estaba predestinada la obra literaria de Dostoyevsky a enfocarse más en ese grupo social. Aunque hay que aclarar que aprendió y descubrió y se fue metiendo también dentro de la aristocracia, gracias a su fama y a su importancia como novelista, y también describió muchísimo de la aristocracia de su tiempo, lo mismo que hacía Tolstoy. Bueno, entonces diremos que tuvo 8 hermanos, vaya prolija familia, ¿verdad? Uno de ellos murió, uno de los gemelos murió, quedaron 7, y el mayor era Mijail, que fue no solamente su hermano mayor, sino háganle cuenta que su socia, una especie de padre, su mejor amigo. Para él realmente durante los primeros volúmenes de la gran biografía de Joseph Frank siempre aparece constantemente Mijail, ¿no? Era el hermano más querido, yo diría que la persona que más quiso en la vida a Dostoyevsky, si quitamos luego posteriormente a sus hijos, ¿verdad? Y a su mujer. Pero Mijail fue muy fundamental para Dostoyevsky y también tenía la personalidad opuesta, mientras que Dostoyevsky era acelerado, apasionado, febril, el típico joven que se quiere devorar el mundo a muy temprana edad. El otro era más bien tranquilo, pasivo, mucho más sensato, Mijail, ¿verdad? Y también con aspiraciones literarias, aunque nunca llegó a nada. Veremos cómo el fallecimiento de Mijail posteriormente en los años 60 afecta profundamente a nuestro Dostoyevsky. En segundo lugar, el segundo hijo de la familia es el mismo Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, ¿verdad? Que nace en el 21. Luego viene una hermana que se llama Bárbara, ¿verdad? Y por cierto, así se va a llamar la protagonista de la primera novela de Dostoyevsky, que se llama Pobres Gentes. Ojo, recuerden, Bárbara. Y después viene Andrei, que Dostoyevsky ya lo veía un poco más pequeño, y gracias a Andrei es que sabemos muchísimo, sobre todo de la etapa de formación, de juventud y de infancia de Dostoyevsky, porque Andrei estuvo presente en ese momento. Ya no después, sino durante esos primeros, digamos, 15 años, hasta que lo manda el padre junto con Mijail, el mayor, los manda a los dos mayorcitos a Moscú. Hasta ese momento, Andrei va a ser quien deja sus memorias y deja testimonio, ¿verdad? De esos primeros años de Dostoyevsky, es el testimonio más fiable. Después sigue Vera, luego la Nikolai, y la más chiquita se llama Alexandra. Bueno, 7 en la familia. El padre se casa con esta hermosa joven, ¿verdad? Porque básicamente le buscaron esposa, en esa época era así, ¿verdad? María Feodorovna va a ser la madre de Dostoyevsky, una mujer tierna, muy cálida, muy cristiana, que fue la que me inculcó sobre todo los valores cristianos, modesta, una buena mujer que morirá muy joven, es decir, Dostoyevsky tenía 15 años, es decir, muere en el 36. En el 36 muere su madre, imagínense, todos los chiquitos que dejó atrás. Eso sumió al padre en una profunda depresión. Realmente el padre, que era severo, rígido, durísimo, muy buen padre, al parecer, pero durísimo, muy poco afectivo a diferencia de la madre,
pero lo sumió y en una depresión que lo llevó al alcoholismo y por tanto descuidó a los más pequeños y por tanto Mijael como el mayor Mijael como Dostoyevsky, los mayorcitos que ya no estaban con la familia, sino ya diré por qué estaban en Moscú en la Academia de Ingenieros Militares a donde los había mandado el padre. Se preocupan por los chiquitos. Ahora, ¿quién los va a cuidar? Porque mi papá está en las nubes, está con su mugre depresión, ¿verdad? Bebiendo todo el día. Y es unos tíos cercanos que se van a hacer cargo de los chiquitos y sobre todo a la muerte del padre. Esto es fundamental. Y esta muerte del padre de Dostoyevsky, del doctor Dostoyevsky, ha dado pie a innumerables historias, largas y complejas disertaciones sobre el tema, porque muchos han visto o han querido ver, esto es más, yo también tengo que decir que yo también lo veo, como una especie de prefiguración de lo que va a ser el padre Karamazov en su última novela ya de madurez de Dostoyevsky. Muchos dicen que ese padre es el mismo padre de su niñez y su juventud, otros discrepan, dicen que por supuesto que no. Porque realmente el personaje del papá de los hermanos Karamazov es terrible, es nefasto, es de una vulgaridad y de un cinismo y de una... ¿qué se puede decir? Despotismo y de una, bueno, un hijo de la fregada, ¿verdad? Como lo conocen quienes hayan leído los Karamazov, ¿verdad? Quien termina asesinado, ¿verdad? En la novela, por supuesto. De eso trata la novela, de la cual hablaremos en nuestra última sesión de estos episodios. Pero se ha querido ver retrato de ese padre en el verdadero padre de Dostoyevsky y tal como explica Joseph Frank, no lo hay. No lo hay, sin embargo, sí hay cositas que sí sería importante delimitar. ¿Por qué asesinan al padre de Dostoyevsky cuando Dostoyevsky tiene 17 años? Ojo, y quien conozca a los hermanos Karamazov va a empezar a ver correspondencia. Lo asesinan sus siervos, eso sí está ya confirmado. Los mismos siervos de la aldea, ¿verdad? Donde él era pues dueño y capataz, ¿verdad? Y los maltrataba a diferencia de la madre, que era linda, buena y compasiva con los siervos, con las almas, porque así se llamaban almas a los siervos, a los mujiks, pues no era muy afable con ellos. Al final parece que se maquinó entre los mismos siervos un asesinato, incluso se habló, nunca se confirmó de que lo castraron. ¿Por qué lo habrían castrado al viejo ¿verdad? Porque ahora resulta que tenía, esto sí está confirmado, tenía una amante jovencita, el viejo, esto estoy hablando de la vida real, no de la novela, el viejo Dostoyevsky, el doctor, el cirujano, alcohólico ya retirado, ¿verdad? Tenía una amante que se llama Caterina, jovencita, campesina, y puede ser que por eso los siervos se hayan, pues no les haya gustado básicamente, ¿verdad? Eso más el maltrato al que los acostumbró. Ojo, los bastardos aparecen, y tuvo un hijo bastardo con esta Caterina, es decir, que tuvo un medio hermano, Dostoyevsky, del que no se sabe mucho. Pero finalmente lo importante de ver aquí es que en los hermanos Karamazov, de la cual hablaremos, también tiene, no solamente una, tiene muchas amantes, aunque hay una de la que está profundamente enamorado, ¿verdad? Grushenka, de la famosa Grushenka, pero aparece la amante, aparece el alcoholismo, aunque el carácter sí sea diferente entre los dos personajes. También se hizo muy famoso este caso porque nada menos que Sigmund Freud le dedicó un largo ensayo, casi es un ensayo librito, al caso del parricidio en Dostoyevsky, y de alguna manera él quiso asimilar los Karamazov con lo que realmente había pasado en 1838. Sí, 1838, Dostoyevsky ya tenía 17 años, estaba en Moscú porque allí lo había mandado, como dije, el doctor junto con su hermano a estudiar ingeniería naval militar, básicamente.
contra los sueños que tenían los dos hermanos mayores de estudiar literatura y dedicarse a las artes y a la cultura. Le pareció, por supuesto, una mala idea al papá, y el papá los manda allá. Y sobre todo porque después de la muerte de la madre se quería desembarazar de tantas deudas y tantos problemas económicos, por lo menos despachar a los mayorcitos, y consiguió que los becaran allá en Moscú, ¿verdad? Entonces, ella nomás se hace cargo de los más pequeños, de Bárbara, Andrei, de Nicolai y Alexandra. Bárbara también se casará joven, ya despachó a otro. Eso pasa cuando son las familias largas, ya se sabe. Bueno, hay que decir que, y esto se me pasó nada más, pequeño marco histórico importante también, Alejandro el zar Alejandro I, muere en 1825, un poco de manera precipitada, no se calculaba que iba a morir tan joven, y rápidamente lo sucede Nicolás I. Antes de que lo sucediera en ese ínterin, en esos pequeños, en esa brecha, en ese ínterin, se levanta el famoso, que conoce como el alzamiento decembrista, de lo que pasó en diciembre, ¿verdad? Que no son otros que los mismos aristócratas que se levantan contra la idea de la sucesión a San Nicolás I, que lo veían como un nuevo zar déspota y ruin para Rusia, porque sabían que si ya de por sí Alejandro había sido férreo en el tema de la liberación de los siervos, Nicolás I iba a ser peor, Nicolás I. Y así fue. Nicolás I resultó todavía más inflexible, y de hecho se unió en Rusia otra vez en el oscurantismo. Todo el reinado de Nicolás I fue digamos, un imperio, un reinado de oscurantismo, de totalitarismo, de muy pocas libertades, y por supuesto, ni se crean que va a haber la liberación de los siervos, de la que tanto se habló hasta que acaece en los años 60, no debido a él. Pero ya fue muy tarde, las cosas ya estuvieron muy caldeadas en Rusia para esa época, y en todo el siglo, tan caldeadas que, como sabemos, terminaron en la Revolución Rusa, ¿verdad? En el siglo XXI. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, curiosamente, Dostoyevski y su hermano no fueron a la escuela hasta los 12, 13 años de edad. La educación la recibían en casa, aunque fueran una clase media, pues ojo, tenían lacayo, tenían nodriza, tenían institutriz. Es un poco extraño porque sin pertenecer a la aristocracia, incluso una clase media como la del doctor y su esposa y 7 hijos, que vivían un poco estrechamente, aún así podían tener estos servicios. Y así fue como fue educado Dostoyevski, hasta que lo mandan a una escuela de una ciudad cercana, supuestamente era la mejor escuela de esa ciudad cercana, que por cierto esa escuela después va a aparecer con el nombre medio transfigurado en la novela El adolescente, que es también quizás una novela un poco más autobiográfica, ¿verdad? Aunque el personaje es un bastardo, ¿verdad? Pero tiene muchos elementos, y esa novela es del 74, ya es una novela de súper madurez, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué es importante el ensayo de Freud? ¿O a qué viene el ensayo de Freud aquí, y sobre Dostoyevski? Básicamente, Freud quería demostrar a través de los datos que él conocía, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, de la biografía de Stefan Zweig, a quien le escribió a Stefan Zweig, el gran escritor austriaco, para preguntarle más información, para documentarse lo mejor posible en su ensayo sobre Dostoyevski de 1927-28, ¿verdad? Sobre cuándo fue su primer ataque epiléptico. Creo que esto no lo había dicho. Dostoyevski era epiléptico. Básicamente, Joseph Frank, el biógrafo de quien yo me baso todo este curso, él está en contra de la idea de Freud. Básicamente refuta a Freud. Freud piensa que la epilepsia de Dostoyevski fue orgánica. Joseph Frank piensa que es hereditaria. Y tanto lo piensa así Joseph Frank, cuanto que dice que uno de los hijos de Dostoyevski también resultó ser epiléptico. Entonces, esto sí, hay una posibilidad de que se transmita la epilepsia hereditariamente, pero dice Freud que esto viene por una razón. El argumento de Dostoyevski, de Freud es el que sigue,
¿verdad? No voy a abundar mucho en esto porque hablaremos de ello cuando hablemos de los Karamazov. El padre lo encuentra Dostoyevsky muy jovencito masturbándose, lo super castiga, ¿verdad? No sabemos con qué severidad. Lo castiga por la masturbación. ¿Qué pasa? El niño Dostoyevsky tiene una gran odio y rencilla hacia su padre, ¿verdad? Y por supuesto surge el universal complejo edípico, que si de todas maneras ya lo tenía, más ahora se acendra con este castigo que no sabemos cuál fue, que el padre impone a Dostoyevsky por masturbarse, ¿verdad? Ese sería el primer elemento del odio, según Freud, que tiene Dostoyevsky hacia su padre. Pero basado en las cartas recibidas y la información, no era al contrario, había un amor y había un resentimiento normal hacia el padre, como cualquier hijo tiene hacia su padre, nada más que eso, ¿verdad? Pero al contrario, ya una vez esté en la Academia de Ingenieros Navales Militares en Moscú, el padre hacía todo el esfuerzo posible para mandar dinero a los dos hijos, a los dos jovencitos de 17 y 18 años a Moscú y hacer esfuerzos denodados para siempre tratar de ayudarlos. Y Dostoyevsky pedía y pedía y pedía, ¿verdad? Porque la vida en Moscú era cara, ¿verdad? Y el hecho de que lo hayan matado al padre, estando él en Moscú, cuando él tenía 17 años de edad, o 18 años de edad, lo lleva a hacerse culpable, cargar con la culpa de que a su padre lo mataron por mi culpa, por haberle estado pidiendo tanto dinero a mi padre. Y mi padre me lo daba como exprimiendo a los mujiks más, lo cual sí es verdad, los exprimían, todos los exprimían, ¿verdad? Pero estos siervos se levantan y matan a su amo. Entonces, decimos aquí que Dostoyevsky tendría un deseo de muerte hacia su padre, inconfeso, quizás inconsciente, ¿verdad? Pero por otro lado, obviamente Dostoyevsky crea un superego, un super yo, que es el que ha inoculado, que es el padre que te está mirando, que te está castigando, el cual mamó a partir de la infancia, a partir de ese primer castigo. Según Joseph Frank, el primer trastorno nervioso de Dostoyevsky surge cuando él tiene 25 años de edad, es decir, en 1846, que es justamente el año de la publicación del Doble. Eso es según Frank, pero hay documentos que nos dicen que ya había tenido desvanecimientos y algunos trastornos más severos antes de esa época. Hay que también decir, nada más para terminar con este periodo de Dostoyevsky, que el padre consigue con unos ahorros comprar un pequeño terreno en un lugar, digamos, como a 150 kilómetros de la capital de Moscú, un pequeño terreno en una hacienda que se llama Darovoy. Darovoy es un lugar, ¿verdad?, donde casualmente, ¿verdad?, va a terminar sus días el cirujano, señor Dostoyevsky, ¿verdad? Es en esas épocas de verano que pasa la familia hasta 3 y 4 meses donde Dostoyevsky y su familia y sus hermanos pasan, según él, los mejores momentos de su infancia. Salir de Moscú, ir a este lugar de veraneo, era la mejor época para Dostoyevsky, y así lo recuerda también Andrei, su hermano, y también ahí en esos veranos es que Dostoyevsky por primera vez empieza a volcar en la lectura de todos esos grandes novelistas que tanto lo van a influir, ¿verdad? Ahí descubre las novelas de Walter Scott, el gran romántico escocés, ¿verdad? De Ivanhoe, todas estas grandes novelas históricas de caballeros medievales, ¿verdad? Que por supuesto a los 14, 15 años de edad iluminan su imaginación y quizás sean el primer germen para querer hacerlo a él también novelista. Inmediatamente después descubre a Schiller y a Hoffmann, pero sobre todo Schiller, el autor de William Tell, ¿verdad? ¿Se acuerdan de William Tell? ¿Verdad? El gran amigo del Sturm und Drang junto con Goethe, ¿verdad? Del gran romanticismo alemán. Eso es muy importante para entender
esa vena idealista romántica alemana, ¿verdad? Casi metafísica, es un romanticismo, digamos, alemán y luego inglés, que es el primero en el que se arriba Dostoyevsky, ¿verdad? Pero luego viene este otro romanticismo, que digamos es un romanticismo más es francés, sobre todo es francés, y es un romanticismo más socialista, más, incluso el socialismo llamado utópico, ¿verdad? Utópico cristiano, tiene su simiente o surge con el romanticismo. ¿Quién está en primer lugar? Por supuesto, Víctor Hugo, ¿verdad? Y bueno, Víctor Hugo va a ser también una de sus lecturas más importantes y uno de los escritores que más va a querer emular. Bueno, vamos a continuar aquí. Ya hablamos de la muerte de la madre, de sus trastornos nerviosos, mencionamos a Freud, vamos a hablar más del tema del parricidio de Freud cuando hablemos de los hermanos Karamazov, ¿verdad? Ya hablamos de la Academia Naval Militar a la que envían a los dos hermanos, ¿verdad? Ah, fundamental, dos momentos, dos anécdotas, y pueden parecer como anécdotas irrelevantes, pero realmente no lo son. No lo son. Quien haya leído a Dostoyevsky va a entender por qué no lo son. Las menciona, por supuesto, Joseph Rank, entre muchas otras, Joseph Rank, pero yo las marco porque sí son importantes. La primera es, ya dije que los escritores de su tiempo, aristócratas, sí, tenían muy poca convivencia con la gleba, con el pueblo, con la gente, con los mujiks. No los permitían tener mucho acercamiento ni conocimiento, ¿verdad?, de todo este otro mundo. Vivían en la estratosfera, ¿verdad?, entre la nobleza, ¿verdad?, las clases altas. Y se hablaba francés, o sea, real, se hablaba francés. Entonces, poco conocimiento, nada tenían de ese otro mundo, el de la servidumbre, ¿verdad? Dostoyevsky no. Dostoyevsky le pasa una anécdota muy jovencito en Dobroye, en esta finquita que el padre había comprado a 150 kilómetros de Moscú, a donde iban los veranos. Un día se sale al bosque a caminar y se pierde en el bosque. Y de pronto empieza a imaginarse que un lobo o un oso se lo va a comer. Y empieza a correr despavorido por el bosque y se pierde más. Y ya no sabe cómo regresar a la casa. Y realmente Dostoyevsky cuenta que está aterrado y encuentra a un viejo ciervo, ¿verdad? Este viejo ciervo se llama Maray, o así lo recuerdo Dostoyevsky, se llama Maray. Y este viejo ciervo lo tranquiliza, lo ayuda y lo lleva de la mano o lo conduce al camino de vuelta hacia su casa y le dice, no te preocupes, tú sigue por acá, Cristo va a estar siempre a tu lado, te está cuidando Cristo Jesús. Y dice Dostoyevsky que vio los ojos de Jesús en ese muchacho. Esa imagen le quedó firmemente grabada toda su vida a Dostoyevsky y por eso, ojo, es que él siempre vio el resurgimiento de Rusia que iba de la mano, tenía que venir de la mano del resurgimiento de la idea de Jesucristo, ¿verdad? Así como se los digo, sabemos, los que han leído a Dostoyevsky, qué profundamente cristiano era, ¿verdad? Profundamente. Y parece ser que este es el primer momento donde él asocia cristianismo original, primitivo, elemental, el verdadero cristianismo, el eslavófilo, el del pueblo, con justamente ese pueblo que tampoco conocían los demás. Entonces, por eso siempre él va a ver como que en los oprimidos, los humillados, los sobajados, los vilipendiados, ahí está el verdadero amor de Cristo, este Cristo telúrico, del que él va a hablar constantemente en sus novelas y sobre todo más hacia el final, muchísimo más hacia el final, a grados incluso en algunos casos se vuelve, ¿cómo se dice?, no solo cristologizado, sino también cabalístico y cómo se dice esta idea de que bueno, la idea del segundo advenimiento de Cristo, del final de los tiempos,
sabrán a qué me estoy refiriendo, se me fue la palabra. Pero bueno, empieza a creer en todas estas cosas, pero eso ya es en la última década de su vida. Entonces, la primera anécdota fue la de el campesino Maray, que lo protege, lo ayuda y lo encamina a su casa, y él vio a Cristo, la representación de Cristo en ese campesino. Luego, el otro momento importantísimo en Dostoyevsky es cuando justamente su primer viaje a Moscú, ya dije que nació en Moscú, pero creció en San Petersburgo y terminó siempre su vida en San Petersburgo. Solamente fue, digamos, esos años de escolaridad en la preparatoria, carrera, también era parece como bachillerato, pero también con ingreso a la carrera naval, ingeniería naval del imperio, porque era no fácil entrar a esa carrera, ¿verdad? Necesitabas bastantes palancas para poder entrar. En el camino que va a ser junto con su hermano Mijail en la carroza, en el carruaje que los va a llevar de San Petersburgo a Moscú a los dos, hay paradas, hay postas, ¿verdad? En una de ellas se bajan los dos, estamos hablando de Dostoyevsky, 17 años de edad, recuerden este momento, ¿ok? Es decir, un año antes de que el padre muera, 16 o 17 años. Se paran para descansar o cambiar de carro, porque son viajes muy largos, de San Petersburgo y Moscú en el mapa son viajes muy largos, ¿verdad? Se paran y ven a un correo, es decir, un señor, que son correos del gobierno, ¿verdad? Que cambia de carruaje. Entonces baja la taberna, se toma su vodka y se vuelve a subir al carruaje, donde ya lo espera un muchacho, un mujik, que es el conductor, y sin decir palabra lo empieza a golpear con los puños en la nuca, para que se apure, para que le dé a los caballos y se apure, porque tenemos que llegar pronto a Moscú. Y lo golpea con saña al muchacho, y Dostoyevsky no lo puede creer, nunca había visto algo similar. Y esa fue una profunda impresión que él va a recordar toda su vida. Incluso aparece en El Idiota, si no me equivoco, esa escena, la vuelve a repetir en El Idiota y habla de ella al final de su vida. Y es cuando dijo esto fue su primer impacto de la injusticia y cómo se infligía este oprobio a las clases humilladas. Y de allí surge pues gran parte de su novelística, como sabemos, ¿verdad? Entonces son las dos anécdotas que yo les quería contar, ¿verdad? Porque son importantes. Y voy a pasar a leerles, que son interesantes, dos parrafitos interesantes de Joseph Frank, de su biografía. Este está en el volumen número 1 y dice así el primero. Para Dostoyevsky, la vida familiar nunca habría de ser serena y sin perturbaciones, nunca algo dado por sentado y que se acepta naturalmente como un dato. Siempre será un campo de batalla y una lucha entre voluntades, tal como aprendió a sentirla cuando era niño, a partir de la vida secreta de sus padres. Y para un niño y un joven destinado a hacerse famoso por su comprensión de los enredos de la psicología humana, fue una excelente escuela haberse criado en el seno de una familia en la que el significado del comportamiento se mantenía oculto a la vista y en la que su curiosidad era estimulada a intuir y descifrar sus significados ocultos. Quizás podamos ver en esto el origen del profundo sentido de captación del misterio de la personalidad que tiene Dostoyevsky. Repito esto, quizá podemos ver en esto el origen del profundo sentido de captación del misterio de la personalidad, captación del misterio de la personalidad que tiene Dostoyevsky y de su gran tendencia a explorarla, por así decirlo, de afuera hacia adentro, siempre avanzando desde el exterior hasta planos y más capas subterráneas, cada vez más profundas de la personalidad humana y que solo gradualmente son mostradas a la luz. Es posible que su preferencia respecto de revelar el carácter mediante súbitos estallidos de autoconfesión tenga sus orígenes en la fuerte impresión que le dejaron los estallidos poco frecuentes de sus padres y que brotaban a la superficie como una revelación insospechada de algo que había estado allí, latente en ebullición. Bueno, muchos hemos vivido estallidos súbitos de broncas entre nuestros padres y Dostoyevsky no fue la excepción a la regla.
Yo creería que, por lo que tengo entendido, más del padre que de la madre, que no era especialmente proclive a esos estallidos, pero no lo puedo asegurar. En todo caso, lo que sí quería yo decir es que los que conocemos a Dostoyevsky y amamos sus novelas es justamente por esta captación del misterio de la personalidad y esta capacidad de Dostoyevsky de poder profundizar de afuera hacia adentro, más y más, como si fueran capas de cebolla, calas, ¿verdad? Niveles en la psicología, en la psique del ser humano. Y como eso, no hay escritor que tenga parangón. No hay. Y se lo digo, el otro día, comentando con un par de amigos novelistas, estábamos, y esto es un paréntesis, al calce, comentando, bueno, qué gran novelista latinoamericano en lengua española tiene, hay grandes novelistas, por supuesto, latinoamericanos, ¿verdad? Y españoles, grandes, pero ¿cuál escritor tiene esta capacidad o este interés ni remotamente parecido al que tuvo Dostoyevsky en profundizar a tal grado en la psique humana, en tratar de ir hasta la médula del problema psicológico y al enredo, y a este problema de las fricciones y de las voluntades humanas? Por más que hacíamos un repaso mental a todos los autores que hemos leído, y no voy a ponerme aquí a citarlos a todos, piense cada uno en el que quiera, en todos sus favoritos chilenos, argentinos, uruguayos, colombianos, guatemaltecos, mexicanos, cubanos, españoles, piensen ustedes. Yo no consigo encontrar uno solo que ni siquiera le interesara lo que Dostoyevsky intentó y buscó hacer a través de sus novelas, esta captación del misterio de la personalidad humana y llegar al abismo, ¿verdad? Siempre al abismo. Y no de balde, Dostoyevsky es el precursor de los existencialistas. Y de eso ya hablaremos después. Cómo fueron los existencialistas franceses quienes reconocieron en El hombre del subterráneo, esta novela y este personaje que se llama El hombre del subterráneo, el precursor de todo lo que será el existencialismo, ¿verdad? Del siglo XX. En 1864, los apuntes del hombre del subterráneo, esa pequeña novela de la que hablaré un poco más tarde, esa novela es la precursora fundadora de todo el existencialismo, esa junto con Temor y Temblor, el libro famoso de Søren Kierkegaard, y Nietzsche. ¿Por qué? Porque es el primer grito de libertad, el primer grito de individualidad. Véanme, yo existo, yo importo y soy libre y voy contra todos. Y también el primer libro profundamente irracionalista, ¿verdad? Y es a partir de Dostoyevsky donde vamos a ver esta corriente del irracionalismo que va a continuar hasta D.H. Lawrence y por supuesto los escritores franceses. Pero bueno, pero en el caso de Dostoyevsky es el irracionalismo cristiano. Ojo, nunca lo olvidemos. No siempre tiene que ser un irracionalismo como el de Nietzsche, por supuesto, sino es un irracionalismo cristiano. Pero me desvié para continuar hablando, ya hablé de los dos romanticismos, ¿verdad? Y ya vamos a entrar en el romanticismo de tendencia metafísica alemán, el romanticismo de tendencia social, es el francés, digamos, con George Sand. George Sand, ¿recuerdan esta escritora? Que se había cambiado de nombre, no era su verdadero nombre, ¿verdad? Pero se puso George Sand, de quien Dostoyevsky empezó a traducir una de sus novelas. Dicho sea de paso, la única novela que Dostoyevsky, no fue la única, perdón, pero fue el primer proyecto que Dostoyevsky termina antes de acometer su primera novela, Pobres Gentes, ¿verdad? Es la traducción de Eugenia Grandet de Balzac. Ojo, esa novela que pues, a mí no me gusta, ¿verdad? Pero finalmente es una novela que es muy famosa de Balzac, es la novela que hay que leer de Balzac, que nunca me ha gustado, pero esa novela le fascinó a Dostoyevsky. Dostoyevsky la traduce del francés al ruso. Ojo, la traduce un año antes, en 1844. ¿Ok? Bueno, y en esa época estamos hablando de un Dostoyevsky que ya tiene 21 o 22 años de edad, escribe dos pequeñas obras de teatro, María Estuardo y Boris Godunov. Dos obras están perdidas,
hay testimonio de que se las leyó a sus compañeros de la Academia Militar Naval, de Ingeniería Militar Naval, en Moscú, pero ahí mismo es que empieza a conocer a un par de amigos que son los que lo llevan por el camino de la literatura. Ya estando en la Academia Naval, de Ingenieros Militares Navales, Dostoyevski está inconforme, no le gusta lo que está haciendo, y también allí Dostoyevski reprueba el primer año, no pasa los exámenes, lo cual le crea tal efecto negativo al padre que le da su primer ataque de apoplejía al padre, ¿verdad? Y se entera Dostoyevski y él asume que es por su culpa. Y por eso esa culpa introyectada de Dostoyevski de la que ya he hablado. Por cierto, ya hablaré de esto otra vez, Freud habla de masoquismo, y vaya que si no hay grandes pasajes masoquistas en Dostoyevski. En muchas novelas de Dostoyevski está el masoquismo que es latente para el que lo quiera ver. La idea de Freud es que otra vez ese masoquismo tiene que ver por la culpa que Dostoyevski asumió del asesinato del padre a manos de los siervos, lo cual él cree que fue culpa suya. Bueno, espero que hasta este momento me hayan seguido, pero aquí ya entramos al momento en que Dostoyevski entra a la escena literaria. Repito, tiene 21 o 22 años, está descontento igual que su hermano de sus estudios navales, no le interesan para nada, y empieza a escribir sus cositas, escribe poemas, cuentitos, escribe estas dos obras de teatro que ya mencioné, bajo la influencia de Schiller. Es muy importante Schiller, no solo para él, para todo el primer siglo, primera mitad del siglo ruso. Schiller es así como una bomba de tiempo, ¿verdad? Fundamental. Y la literatura alemana. ¿Cuál es el gran acontecimiento en el panorama de esos años en Rusia? Nada menos que en el mismo año Nikolai Gogol, el famoso Gogol, publica dos libros, su novela más famosa, bueno, la única novela que escribió, que se llama Las Almas Muertas. Almas Muertas, almas se refiere a los mujiks, los campesinos, ¿verdad? Y El Capote. Las dos en el mismo año, 1842-43. Que causan un impacto tremendo, sensacional en toda Rusia. Se saluda como la gran obra maestra y todavía es una de las más grandes novelas rusas de todos los tiempos. Se las recomiendo que la lean, es fundamental. El personaje de Gogol, el ser humano, es un personaje también fascinante, tan loco. Yo siempre en mi cabecita pienso en Liszt, que es de otro loco, Franz Liszt, el músico, tan loco como Gogol, ¿verdad? De haber sido el gran escritor liberal, vanguardista, reformista, etcétera, terminó sus días siendo el más anacrónico, conservador, sadista, retrógrado del mundo. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que Almas Muertas es una novela que hay que leer. Y es importante recordar el estilo de Gogol, ¿verdad? Lo que estaba haciendo Gogol, es decir, estaba realmente terminando con el romanticismo, porque son las primeras, no solamente porque Gogol es cómico, ¿verdad? Sino porque es la primera vez que pone atención en el aspecto social de los personajes, en las historias que se están dando, no solamente en las altas esferas, pero sino en las altas esferas sí, pero en relación con el mundo bajo, el mundo de los campesinos, ¿verdad? Y siempre desde un tono muy paródico. Tiene un don para la parodia y para el chiste y para burla incomparable Gogol, el cual es el que Dostoyevski va a usar para el doble. Pero para que pase el doble, primero vamos a hablar de Pobres Gentes, ¿ok? Pobres Gentes la empieza a escribir a los 24 años de edad, ¿verdad? Todavía siendo estudiante de ingeniería naval, escribe Pobres Gentes y decide Dostoyevski que la va a escribir desde el punto de vista desde la técnica o el género de la novela epistolar. Es un género, ojo, la novela epistolar, que se da sobre todo en el siglo XVIII, sobre todo en Inglaterra, con Richardson, con una novela gigante que se llama Clarissa. Es decir, donde los personajes se escriben unos a los otros y se responden, ¿verdad? Casi siempre dos personajes, pero pueden haber más personajes, entre ellos se escriben y se cuentan sus vidas, ¿verdad? Y de esa manera van revelando algo de sus secretos, contándole solamente a un recipiente sus vidas. Bueno,
Rousseau escribió una, George Sand también ya en el siglo XIX, de manera un poquito más desfasada con el momento. Balzac escribió una, ¿verdad? Pero bueno, pero no es que Balzac escribiera novelas epistolares, ni George Sand escribiera novelas epistolares, escribieron una, pero se dieron sobre todo, repito, en el siglo XVIII, no en el siglo XIX, ya casi no se va a usar. Dostoyevsky, a conciencia y no por casualidad, decide que su primera novela va a ser una novela epistolar, ¿verdad? Donde los dos personajes principales son Makar Debushkin y Bárbara Dobroselova. Es un difícil apellidito. Entonces vamos a decirlos como Makar Debushkin y Bárbara Dobroselova, ¿verdad? Que son los dos, no voy a decir que los únicos, los dos personajes principales de Pobres Gentes. Él es un consejero titular, es decir, un burócrata de muy bajo nivel, ¿verdad? Muy venido a menos, es decir, que tiene trabajo de amanuense o de copista. Eso se usaba, se estiraba mucho en esa época. Los copistas iban a aparecer en las novelas rusas, ¿verdad? Y creo que también en las francesas. No habían fotocopiadoras, o sea que alguien tenía que copiar a mano básicamente algún documento importante. Entonces, este personaje es un cincuentón, no sabemos la edad exacta, ¿verdad? Arruinado, que vive pagando el alquiler de un pedazo, de una cocina, de un departamento que le alquilan porque no le alcanza para nada más. No tiene familia, ¿verdad? Y vive solo y está muy empeñado en cuidar, ¿verdad? Y en ver por esta jovencita que se llama Bárbara Dobroselova. Y Bárbara es una pariente lejana. No está claro, una sobrina segunda, algo así, pero es 25 o 30 años más joven que pues si no viejo, por lo menos maduro señor, ¿verdad? Que es un tipo tierno, bueno, educado, sin embargo, totalmente pisoteado por la sociedad, ninguneado. Nunca mejor palabra usada aquí que ninguneado. Ojo, recordemos, y esto es importante cuando hablemos de otras novelas de Dostoyevsky, que cuando ya desde Pedro el Grande se había instituido en Rusia el sistema, una tabla de rangos. Es un sistema social casi como de castas, ¿verdad? Que se utilizaba para ver en qué escaño de la burocracia tú pertenecías. Y el escaño en el que tú pertenecías es en el que te tenías que quedar. Y a duras penas podías cambiar un nivel arriba, un nivel abajo y te quedabas ahí de por vida. Eran casi inmutables, por eso digo eso de castas. Incluso Joseph Frank las habla como si fueran castas, pero no en el sentido de castas de la India, ¿verdad? Pero sí de niveles inmutables sociales. Y habían 14 rangos, ¿verdad? Entonces, en el que te tocaba estar, era ya muy difícil poder medrar a partir de allí. En el caso de Makar, ¿verdad? Pues sí, básicamente está súper estancado, no está establecido en qué nivel está, pero debe estar en los más bajos, está arruinado, no tiene a nadie y no tiene casi dinero, ¿verdad? Y sin embargo, se sacrifica a grados superlativos para poderle mandar unas flores, mandarle unas golosinas, mandarle una chambrita a esta Bárbara, ¿verdad? Quien vive no muy lejos de allí, por cierto. Entonces, sin embargo, ahí el correo era el mismo día. Tú escribías una carta, la mandabas, el mismo día o al otro día llegaba a su destinatario, y entonces la comunicación no era, por supuesto, por email o por chat, sino que era a través de cartas. Se escribían básicamente, hola, ¿cómo estás? Hasta las 3 horas, oye, pues muy bien, y así, ¿no? Bueno, entonces, continuamos hablando de estos dos personajes y cómo la mujer, la jovencita, no está tampoco aclarada la edad, pero es joven, lo ve como un tío, como una persona buena que la quiere ayudar, ¿verdad? Pero sobre todo la quiere ayudar de las garras de un señor que se llama Bykov. Bykov es otro maduro, de que van a aparecer muchos en las novelas de Dostoyevsky, un hombre maduro, rico, opulento, que tiene la capacidad de comprar señoritas, básicamente. Bárbara vive con una alcahueta, que es
no tiene otro papel sino que desempeñar ahí, sino el de encauzar a la señorita hacia los brazos de este señor rico. Y por supuesto, con un poco de malicia, Makar sabe hacia dónde van las cosas. Y como la mujer, la jovencita, está totalmente desfavorecida, sin dinero ni nada, la novela va a terminar justamente como presagiaba el buen Makar. Es decir, la jovencita va a tener que venderse al buen postor, al hombre rico, ¿verdad? Que andaba tras sus huesitos. Estos hombres ricos van a aparecer, quizás ustedes los recuerden en Crimen y Castigo, es donde más claro aparece, el abogado Lucín. ¿Se acuerdan de este abogado Lucín, verdad? Que quiere casarse con la hermana de Raskolnikov y se quiere casar, pero casi como que te estoy haciendo un favor, cuando la bellísima es la hermana de Raskolnikov, la guapa, ¿verdad? Y buena mujer, y el otro es un hijo de la fregada, un abogado materialista y corrupto, sin embargo tiene el dinero. Y mientras que la hermana de Raskolnikov no quiere, simplemente lo va a hacer para poder tener dinero, para poder ayudar a su hermano Raskolnikov. Pero de eso hablaremos, repito, cuando hablemos de Crimen y Castigo en otra sesión. Además lo digo porque estos personajes van a aparecer constantemente en la obra dostoyevskiana. Ok, entonces, ¿qué otra cosa interesante podemos decir de Pobres Gentes? Ya dijimos que es una novela epistolar, que para su época ya no se hacían. Ojo, importante, siempre las novelas epistolares es la única o primera o de las pocas conocidas novelas epistolares donde es la clase súper baja, la más jodida, la que está en comunicación. Desde la Clarisa de Richardson y todas las que he mencionado, siempre es la clase alta la que se escribe estas cartas. Entonces, en ese sentido, podemos decir que es bastante innovadora Pobres Gentes, ¿verdad? Pero Dostoyevsky entreteje otras historias en Pobres Gentes. Una es la del empleado Gurshkov y su familia, que también vive en el mismo edificio donde vive Makar, y es pobre, está tan arruinado, y no me acuerdo cuántos hijos tiene, la esposa está enferma, no tiene ni para comer, viven arrimados en una casa de arrimados donde viven, son los arrimados de los arrimados de los arrimados. En Pobres Gentes, básicamente les quiero decir, todo el mundo está muy jodido, pero muy jodido, ¿verdad? Otra vez es el bueno de Makar, el personaje principal, que no tiene ni un centavo para comer literalmente, ni para poderle echarle leña o carbón al calentador y se muere de frío por las noches en esa Rusia donde si no le pones al calentador te congelas. Le regala 20 kopecks a este señor para que pueda comprar un pedazo de pan y alimentar a los hijos y a la mujer tuberculosa. Los tuberculosos, por cierto, abundan en las novelas de Dostoyevsky. Siempre van a haber tuberculosos o que van a fallecer, y no es la excepción. En Pobres Gentes fallece, no recuerdo si fallece la mujer, fallece uno de los hijos. El caso es que se destruye ese pequeño grupo de gente buena, pobre, en el mismo edificio donde alquila Makar de arrinconado. Bueno, entonces la otra historia interesante de la que se puede hablar, y es la parte más gogoliana, diríamos, de la novela, es la de el padre alcohólico de Pokrovsky. ¿Quién es Pokrovsky? Pokrovsky es el joven tutor de Bárbara. Aunque Bárbara no tiene un centavo para pagar, el joven Pokrovsky, que está medio románticamente enamorado, es otro jovencito de la edad de ella, va a visitarla para darle clases, no recuerdo si es de alemán o clases de matemáticas o de qué diablos, pero va a visitarla, no le cobra nada y la enseña nada más por buena gente. Bueno, hoy diríamos, le enseña porque está enamorado de la jovencita, pero la jovencita cree que le enseñan por amor al arte. Pero no importa, no pasa nada entre ellos. Pokrovsky también tiene tuberculosis. Y Pokrovsky, ojo, es hijo bastardo. ¿Es hijo bastardo de quién? Es hijo bastardo de Bykov, que no es otro que ese viejo que le está tirando el calzón a Bárbara. O sea que 20 años antes, también Bykov
había tenido alguna otra aventura, que había tenido muchas, y había tenido a este bastardo, el cual hizo que lo adoptara este otro señor, que es un empleado del gobierno alcohólico, que básicamente es una figura tragicómica, más que cómica, tragicómica. El Pobres Gentes es tragicómico porque es básicamente lamentable este personaje. Y ahí sí tengo que decir que ya no sabe uno si reírse o si llorar con el padre del muchacho, cuando descubrimos que el muchacho, el maestro de Bárbara, muere de su enfermedad, no tiene dinero para pagarse la enfermedad, muere, y entonces el padre queda totalmente destruido, ante que ni siquiera es su hijo real de carne y hueso, sino es su hijo adoptado, porque se lo hicieron adoptar, ¿verdad? Entonces es muy bueno Dostoyevsky para armar estas tramas donde los personajes obviamente tienen algún tipo de relación y esas conexiones surgen eventualmente en la novela, y básicamente eso pasa en Pobres Gentes. Otra anécdota interesante de la novela también que podríamos mencionar es el momento en que Makar lo manda a llamar el jefe, el director del, del lugar, lo manda a llamar, y en ese momento, para castigarlo, regañarlo porque no entregó una copia a tiempo o porque la hizo mal, y en ese momento se le desprende el último botón del chaleco, se cae el botón del chaleco y se pone, se arrodilla a buscarlo por todas partes, no encuentra ¿Y por qué es tan importante el botón del chaleco? Uno diría, porque no tiene para comprarse otro chaleco y no tiene para comprarse otro botón. O sea, estos chalecos y estas ropas que se ponen los personajes de Dostoyevsky le dan vueltas una y otra vez, no tienen otra ropa, la tienen que lavar el mismo día, esperar que se seque y volvérsela a poner. O sea, la situación es de miseria absoluta. O sea, para el que se esté imaginando pobreza, no, esto es de miseria absoluta, ¿verdad? Con unos fríos ruinosos, con unas situaciones espantosas, con unos hacinamientos de personajes horribles, ¿verdad? Y con unos desenlaces bastante trágicos y algunos histriónicos. Pero en todo caso, ¿qué pasa con Makar? El director ve lo que está pasando y dice, no se preocupe, y en ese momento dice, este hombre está más jodido de lo que me imaginé, piensa, y le regala 100 rublos, así bajita la mano, le regala 100 rublos, y dice, ya, no se preocupe Makar, a su trabajo, tenga aquí un regalito. Y entonces Makar se agacha para quererle besar la mano en agradecimiento al director, y él dice, no, a mí no me beses la mano, y nomás le da la mano, nada de beso en la mano, sino que simplemente le da la mano a Makar. Y se ha hablado mucho de qué significa lo que pasó allí. Bielinski, ahorita va muy importante Bielinski, escuchen Belisario Bielinski, ese nombre es muy importante. No le gustó esa escena, Joseph Frank dice que es fabulosa y hay muchas formas de interpretarla, ¿verdad? Y una de las cosas que podríamos interpretar es cómo Dostoyevsky siempre va a pensar que incluso dentro de la mayor pobreza va a haber dignidad. Y que por un lado sí hizo mal Makar al quererle besar la mano, pero por otro lado el director demostró humanidad, ¿verdad? Al extender la mano y no dejarse besar la mano por Makar. Así como esos, hay tantas anécdotas en esta novela, es una novela breve, también unas 200 páginas, ¿verdad? Y quien quiera empezar por algún lado, puede decidir empezar por Pobres Gentes. No es mi novela favorita, me parece, y voy a decir por qué no es mi novela favorita. Porque la relación de Makar, este cincuentón, con esta jovencita Bárbara familiar lejana, ¿verdad? Donde supuestamente simplemente lo mueve este amor protector casi paternal, a mí me parece un poco cándido. Y quizás como lector del siglo XXI me parece tan cándido como recuerdo cuando leí la famosa Clemencia de Altamirano, de Manuel Altamirano, nuestro gran novelista del siglo XIX, que me pareció una candidez terrible, ¿verdad? Esa novela, quien la conozca, en 1860 y algo, creo, la escribió Altamirano.
por alguna razón me hace pensar mucho en esa novela o en otra novela que se llama La Gaviota, de Fernán Caballero, también publicada en España por esos años, 1850, 1860, que son muy cándidas esas novelas. Pero en el caso de Pobres Gentes me parece que es cándida por lo siguiente. Cualquiera después de Freud diría, bueno, ¿qué es lo que está moviendo a Makar? No me digas que nada más lo haces por filantropía y solamente porque quieres proteger a esta señorita Bárbara de los brazos del malévolo Bikov que la va a seducir y se va a acostar con ella. No, 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 papacito. Tú también quieres con Bárbara, porque Bárbara está muy atractiva, está muy guapa. Lo cual no estaría bien ni estaría mal. Simplemente digo que cómo se le puede pasar a Dostoyevsky eso, esa latencia, esa capacidad de haberse dado cuenta que Makar no solamente es bien intencionado per se, sí, es un buen hombre bien intencionado, puesto que ha dado hasta los últimos cópex de su comida a esta familia de desamparados de su mismo edificio, ¿verdad? No, y tiene una cantidad de gestos súper piadosos, maravillosos. Sin embargo, este señor cincuentón, la verdad, sin saberlo incluso a nivel incluso muy inconsciente, también quiere con Bárbara. Y es esa parte que ni siquiera siento yo en mi lectura de Pobres Gentes captó Dostoyevsky. Y es esa parte de que me parece cándida. Pero repito, es muy diferente leerla ahora que leerla 200 años o casi 200 años de su publicación, 180 años, que en su momento, donde pues sí, posiblemente uno podría decir, no, era absolutamente desinteresado la relación o el interés que mostraba Makar por Bárbara. Pero bueno, voy a cerrar diciendo nada más qué pasó con Pobres Gentes antes de que nos metamos con el doble. ¿Qué pasó con Pobres Gentes? Pobres Gentes la tenía en manuscrito Dostoyevsky, la venía cuidando, la escribía, la reescribía, la quiso dejar pulcra en manuscrito, y un amigo suyo de la academia la lee y le encanta y le hace llorar. Bueno, ¿qué pasa? Que se la arranca a Dostoyevsky de las manos y se la lleva a otro amigo suyo, que es quien va a ser uno de los grandes poetas del siglo XIX, posteriormente es otro joven escritor contemporáneo, se llama Nekrasov. No sé si han oído de ese nombre. Nekrasov la lee entusiasmado en una sola noche, se emociona, va temprano a la mañana, primera hora, a tocar a las puertas de Bielinski. ¿Ok? ¿Quién es Bielinski? Es en ese momento, básicamente para que me entiendan, el Octavio Paz de su época de 1845 en Rusia. El papas fritas, la vaca sagrada, el crítico por el que pasa todo lo que se dice y lo que no se dice. Básicamente para que tengan una noción de la importancia de Bielinski. Y le dice, aquí está el nuevo Gogol, léelo. Bielinski la lee, queda asombrado y dice, esto es una maravilla. La saluda como la gran obra maestra, lanza a Dostoyevsky al estrellato, lo denomina, lo llama el nuevo Gogol. Otro escritor famoso la lee casi una semana después, Anenkov, contemporáneo de ellos, la lee Anenkov, la lee Nekrasov. Sobre todo, Bielinski es fundamental para todo esto, ¿verdad? Y Dostoyevsky es lanzado a la estratosfera. La novela es publicada unos muy pocos meses después en los almanaques de San Petersburgo, ¿verdad? Y la novela es un éxito literario, el éxito literario más importante del momento desde la publicación de Almas Muertas, que repito, recuerden, 1842, Almas Muertas. Todo el mundo decía, ¿quién va a ser el sucesor de Gogol? ¿Dónde va a aparecer? ¿Habrá uno? ¿Quién va a ser el continuador de este nuevo realismo? Recuerden, Almas Muertas había decapitado al romanticismo de cierta manera. ¿Quién va a ser el nuevo continuador de Gogol? Y de pronto Bielinski dijo, ya sé, es este joven de 24 años que se llama Dostoyevsky. Dostoyevsky salta a la estratosfera literaria, es el bestseller del momento con Pobres Gentes. La novela es la novela más leída de Moscú y de San Petersburgo. Paréntesis, nomás quiero decir que 20 años después, Dostoyevsky va a incluir incluso, más que jocoso, una escena donde pone a Natasha,
Natasha, personaje de Humillados y Ofendidos, otra novela 20 años después, a leerle Pobres Gentes a sus papás analfabetos en una velada. Los padres analfabetos que escuchan embelesados de tristeza y con lágrimas en los ojos la historia de Macar y de Bárbara, esta novela epistolar. Aparece interpolada la anécdota de una personaje, Natasha, leyéndole a sus padres un pasaje, toda la novela breve de Pobres Gentes 20 años después. A ese grado, eso se llama metaficción, ¿verdad? Y eso lo hizo Cervantes en Don Quijote, autocitarse, ¿verdad? Aquí Dostoyevski en su ego también se autocitó, se autointerpoló, ¿verdad? En Humillados y Ofendidos. Pero nos revela hasta qué punto fue la importancia que tuvo Pobres Gentes en su época. ¿Qué pasa? Que para cuando sale Pobres Gentes, Dostoyevski ya está empezando a garabatear su próxima novela, que es El Doble, de la cual vamos a hablar ahorita. Antes de entrar en El Doble, quiero decirles que junto con la aparición de Pobres Gentes, Dostoyevski es invitado a participar en el grupo de La Pléyade. La Pléyade era un cenáculo literario de jóvenes y no tan jóvenes escritores del momento de San Petersburgo. Ojo, ya no Moscú, sino San Petersburgo era donde estaba el ajo, ¿eh? Tú querías estar en la escena literaria, había que ir a San Petersburgo, no a Moscú. Esto es dato importante para comprender. Es como si quieres estar en el ajo, pues vete a Guadalajara, porque México no. Es un ejemplo, no sé dónde está el ajo hoy día. Pero en ese momento era en San Petersburgo el ajo literario, y la Pléyade era pertenecer a la nata de la sociedad de los jóvenes escritores. ¿Quién era el presidente? No el presidente, pero el jefe el que organizaba este cenáculo, Bielinski. Bielinski invitaba, desinvitaba, y se seguía bajo la égida y las teorías, ideas de Bielinski, que había cambiado muchísimo, había cambiado en ese momento. Cuando lee Pobres Gentes es una coyuntura cultural histórica, porque en ese momento, entre sus vaivenes de pasar de ser un hegeliano a ser luego un anti-hegeliano, ¿verdad? En ese momento está buscando la novela social. Él dice que después de Almas Muertas alguien tiene que escribir la gran novela social. Él la llama la gran novela social, ¿verdad? Donde ya tenemos el realismo de Gogol, ya tenemos la sátira corrosiva de Gogol, ¿verdad? Ya descabezamos al romanticismo, pero tiene que ver algo más. Es este realismo, pero de protesta social. Entonces, cuando le llega a su casa el manuscrito de Pobres Gentes, dice, wow, pues esto es. Aquí tenemos al continuador de Gogol, ¿verdad? Y esta es la gran novela social. Entonces hay que leer Pobres Gentes como una gran novela social que marca un momento en su época. Como dije, vamos ahora a seguir con nuestra lectura del Doble. Pero ¿qué pasó en ese momento inmediatamente después de la publicación de Pobres Gentes? Ya Pobres Gentes, antes de ser publicada, ya incluso era un boca a boca, un fenómeno de boca a boca editorial, que ya nada más con su publicación se disparó. Dostoyevski es invitado a la Pléyade, ya lo dije, y también empieza a ser invitado a los círculos sociales que no eran de su nivel, sino más arriba que él, ¿verdad? Y allí empieza a ser, digamos, lo que hoy día se dice osos, es decir, serían situaciones embarazosas, ¿verdad? Pasa por algunas situaciones embarazosas de comportamiento porque no sabe cómo comportarse en la refinada sociedad aristocrática de su tiempo, y hay algunos sucesos embarazosos que empiezan a crearle burlas, ¿verdad? Empieza a hacer la comidilla de los grupitos literarios y no literarios de su época, como por ejemplo le presentan a una joven hermosísima aristocrática y parece que el momento en que la va a saludar se desmaya, o casi se desmaya, o no sabe qué responder, o se traba la lengua, se pone nervioso en situaciones que no sabe qué decir. Esto
Estas cosas que le empiezan a pasar a Dostoyevsky las vamos a ver, por cierto, en El Príncipe Mishkin del Idiota, cuando el Príncipe Mishkin, que sí pertenece a la alta sociedad y sin embargo se va a tropezar constantemente en situaciones embarazosas, se va a ir de la lengua, o no habla o se va de la lengua a grados superlativos y dice despropósitos en las capas de la alta sociedad. Esto va a aparecer mucho en El Idiota, recuérdenlo. Pero esto le pasó a Dostoyevsky en vida, justo cuando empieza a penetrar invitado con la aristocracia rusa de su momento. Es importante, y esto también hay que decir que tiene que ver un poco con su sensación de ser visto, ser juzgado, ser criticado. Entonces, Dostoyevsky no sabe cómo comportarse en muchas de estas situaciones porque nunca había tenido la experiencia para hacerlo. Y empieza a hacer la comidilla de los círculos, al grado de que, y antes de contar esta anécdota, él aquí, en este momento, surge su primer acercamiento con Turgeniev. Yo creo que todos sabemos quién es Turgeniev, el otro gran novelista con el que conforma la gran triada de grandes novelistas rusos, Tolstoy, Dostoyevsky y Turgeniev. Turgeniev, recuerden, será el Flaubert, el gran Flaubert, el estilista de la literatura rusa del siglo XIX, ¿verdad? No es un escritor monumental, no es un escritor de grandes conflictos emocionales, de grandes dramas, ¿verdad? Pero es el gran escritor europeizante, occidentalista, ¿verdad? Refinado, pulcro, ¿verdad? No tiene la capacidad ni la penetración de Dostoyevsky, ni nunca tuvo la capacidad épica de Tolstoy. Pero es un gran escritor que hay que leer, sobre todo Padres e Hijos, una novela fundamental, de la que ya hablaré cuando hablemos de Crimen y Castigo, puesto que ahí surge el término nihilismo, nihil de nada, nihilismo, que todavía hoy se usa, surge en esa novela de Padres e Hijos. Y otras varias de Turgeniev que les invito a leer, como Tierras Vírgenes o Primer Amor, Humo, entre otras novelas importantes, Memorias de un Cazador, de Turgeniev. Bueno, pero aquí es el momento en que Turgeniev y Dostoyevsky tablan conocimiento, amistad, pero de inmediato algo no vibra. Hay una cosa como química, ¿verdad? Yo creo que tanto Turgeniev lo ve así como que, ¿y este quién es? Digamos, este arribista, clase mediero, baja clase media, que de pronto la pegó, dio el salto con Pobres Gentes, y yo que venía regresando de París, justamente Turgeniev, traban conocimiento, pertenecen al grupo de Belinsky de la Pléyade, junto con estos otros poetas y escritores de su tiempo, pero se miran con el rabillo del ojo. El caso es que después de esta escena que les conté de la joven aristocrática, donde Dostoyevsky palidece y no sabe y tartamudea y casi se desmaya y no sabe qué responder, Nekrasov y el mismo Turgeniev escriben un poema bufonesco burlándose de Dostoyevsky que se vuelve la comidilla de la alta sociedad en su tiempo. Todo esto, ¿por qué lo cuento? Porque es importante para, yo creo, y esta es mi deducción, para entender la creación del personaje del doble de Goliarkin, esa novelita que Dostoyevsky ya está empezando a garabatear en ese momento, inmediatamente después de Pobres Gentes. Incluso antes de que se publicara, ya empezaba a escribir El Doble. ¿Qué pasa con El Doble? El Doble es la novela, para mi gusto, no solo es la novela más incomprendida de Dostoyevsky, sino que es la novela que también se vuelve, sin querer, la novela más pionera de Dostoyevsky, más moderna. Era una novela que no tenía o no debía haber sido escrita en 1845-46, cuando salió publicada a principios del 46. Uno la lee y uno cree que está leyendo una novela de Kafka. Así de extraña es El Doble. Y es una novela difícil. Quiero compartir con ustedes que recientemente la releí, como he releído todo Dostoyevsky, releído para este curso, y no solamente por este curso, pero en especial puse atención porque me pidieron un ensayo para nuestra revista de la universidad, un ensayo sobre El Doble. Y entonces
me dediqué un poquito más puntualmente en estos días a ver el doble y entender por qué fue tan incomprendida, sobre todo por Bielinski. Bielinski estaba desazonado, aterrado, enfadado con la lectura del doble. Dijo, ¿qué es esto? Pero no puede ser que el mismo que escribió Pobres Gentes ahora escriba el doble. Son como dos autores diferentes. ¿Quién diablos es Goliathkin? Goliathkin, Yakov Petrovich Goliathkin, es el personaje principal de El Doble. ¿Qué es esto? O sea, esto es un mamotreto, esta es una cosa enferma, esquizofrénica. Claro, es esquizofrénica la novela, ¿verdad? ¿Verdad? Pero la saludó como un gran fracaso. Y junto con Bielinski todos empezaron a sumar, ¿verdad?, a las críticas de la novela, y la estrella de Dostoyevsky, esa estrella fue una estrella fugaz que duró, digamos, 6 meses en la escena literaria petersburguesa y cayó fulminada. Fue realmente terrible la caída, el desplome de Dostoyevsky, empezaron las burlas y todo esto. Pero ya vemos en Goliathkin mucho de las paranoias del mismo Dostoyevsky, que no sabía cómo comportarse en sociedad. Aquí yo digo que Dostoyevsky la traslada, las proyecta en Goliathkin en el problema mental patológico que sufre el personaje. ¿Ok? ¿Cuál es? Básicamente que tiene un doble. Por eso se llama El Doble. Tiene un doble. Ahora, el asunto con la novela, lo que la hace para mí formidable, es que no sabemos, o la novela siempre se mantiene en esta constante ambivalencia, es que si este doble, Goliathkin 2, es la imaginación de Goliathkin 1 o realmente hay un Goliathkin 2. Digo, muy fácilmente podemos decir, por supuesto que se trata de una proyección de Goliathkin 1. El problema es que en la novela aparece Goliathkin 2, habla Goliathkin 2, discute Goliathkin 1 y Goliathkin 2. ¿Verdad? Y no solamente eso, Goliathkin 2 habla con terceros, ¿verdad? Habla, por ejemplo, con Petrushka, su valet, su criado. También va, por ejemplo, a tener diálogos con Anton Antonovich, otro empleado del consejo donde trabaja Goliathkin, que por cierto es otro burócrata. Y esto es importante. Decidió esta vez dedicar su mirada no en un pobre degradado en las más ínfimas niveles de la sociedad como era Makar, sino ahora es un burócrata que no está tan mal, no tan mal, puesto que tiene un criado con, ¿verdad?, que se llama Petrushka. Pero Petrushka, Anton Antonovich y otros personajes sí dialogan con Goliathkin 2. Entonces uno como lector dice, a ver, ¿esto es la imaginación de Goliathkin? ¿O realmente existe alguien que es un Goliathkin 2? Alguien que se parece a Goliathkin, pero quizás no es Goliathkin, quizás se imagina que es Goliathkin 2. Entonces la novela mantiene esta ambigüedad entre lo sobrenatural y lo patológico. Y nunca se decanta por uno, nunca se decanta por el otro lado. Uno como lector tiene que siempre estar adivinando, a ver, ¿esto es sobrenatural lo que estamos leyendo o esto es una patología del personaje? Y esto para mí es lo que la hace tan eficaz. Perdón, no es eficaz, aquí me equivoco. La novela es ineficaz. Y como es ineficaz, le costó mucho trabajo ser leída por los críticos y los lectores comunes y corrientes, porque es una novela difícil de leer, entonces no es eficaz. Lo que es eficaz, voy a ser muy claro aquí, lo que es eficaz es la ambivalencia que sostiene todo el libro. Es constantemente ambivalente Dostoyevsky. No podemos optar ni por lo patológico 100%, ni por lo sobrenatural o fantástico 100%. Ahora bien, esta novela, a diferencia de Pobres Gentes, sí, Pobres Gentes era una novela de realismo, de protesta social con evidentes tintes melodramáticos, románticos, con esta sublimación amorosa, sexual de Makar hacia la joven Bárbara, todo este rollo donde sí está pintada la protesta, la crítica social, ¿verdad? El llamado de atención de los ricos, miren ustedes cómo es que viven los miserables, sí está en Pobres Gentes. No había el aspecto gogoliano, ¿verdad? El aspecto gogoliano simplemente era que una novela urbana, básicamente, ¿verdad? Y que acababa con, o decapitaba el romanticismo en su mayor parte. Pero el aspecto gogoliano de la farsa, el humor, el sarcasmo, el humor negro, ¿verdad?
y también la crítica, pero no es crítica social, sino es otro tipo de crítica, la de Gogol, ¿verdad? Quien lo haya leído sabrá comprender lo que estoy diciendo. Todo esto va a aparecer en El Doble, no aparece en Pobres Gentes. Casi no podríamos verla allí, aunque se le admiró por ser el continuador de Gogol. Es muy poco gogoliana Pobres Gentes, en mi opinión. El Doble, sin embargo, es bastante gogoliana, sobre todo si pensamos en cuentos como El Capote o La Nariz de Gogol, ¿verdad? Donde también hay elementos sobrenaturales. Entonces, dicho lo anterior, así habría que leer El Doble. La gente de su tiempo, sus críticos, no la supieron leer. Y yo voy a hacer una confesión. Mi primera lectura fue difícil. Tengo que decir que fue difícil. Es enredosa la novela. De momento no sabemos por dónde va, pero solamente una segunda lectura es cuando se nos aclara muchísimo el panorama. Entonces, si uno se acerca con ingenuidad o simplemente pensando que va a ser una lectura playera, digamos, o una lectura de autobús, está equivocado. Aunque es una novela breve, sí requiere muchísimo nuestra atención en todo momento. Básicamente, es una novela de 200 páginas, tiene 13 capítulos, ¿verdad? Los 5 primeros capítulos, el personaje de Goliathkin es burócrata, es una descripción, son como los prolegómenos a lo que viene, ¿verdad? Para hacernos ver el contexto, el marco de su vida desde que se despierta, cómo el ballet Petrushka lo ayuda a vestirse, le prepara el samovar, le dice que si ya viene el alquiler del caballo, el carruaje que viene a recogerlo, todos estos trámites o rituales de la mañana. Vemos un tipo, clase media, burócrata, ¿verdad? Que tiene preparado un largo día por delante. Hasta allí. Hasta ahí no hay ninguna patología, no hay doble, no hay nada en los primeros 5 capítulos, digamos 50 páginas de la novela. Es hasta el capítulo 5 o 6 que decide hacer capítulo 4 que decide hacer una parada a ver, dice, por si acaso voy a ver a mi doctor, ¿verdad? Y se para a ver a este doctor que ya lo ha visto porque le aqueja algo, pero no sabe qué es lo que le aqueja. Decimos, pues, ¿qué le aquejará? Y este doctor se llama Kretian Ivanovich Rutenspitz, que es de origen evidentemente alemán, ¿verdad? Y empieza a hablar con todo un capítulo largo de conversación con el doctor, donde le está diciendo que tiene enemigos, que él siente que lo miran por todas partes. Básicamente le está expresando una enorme, profunda paranoia. El doctor no lo termina de entender, no sabe si es una queja, le aqueja algo mental, emocional, es físico, es orgánico, ¿qué diablos tiene este hombre? La conversación es bastante curiosa y simpática y risueña, hay que decir, ¿verdad? Pero finalmente, cuando el doctor empieza a querer profundizar más, el Goliathkin se levanta y dice, doctor, hasta la vista, ya me voy. Regresa a su carruaje y se dirige a unas galerías, que es como decir un mall, ¿verdad? A comprar cosas que no le alcanzan, porque por supuesto aquí tenemos que ver que el personaje quiere pretender lo que no es. En este sistema que ya dije, tabla de rangos que hay en Rusia, él pertenece a un escaño que no es tan bajo como el de Makar en Pobres Gentes, es un escaño bastante más alto, pero aún así no puede aspirar a más. Él sabe que siempre se va a quedar en este escaño. Él aspira a la mano de Clara. Clara se apellida Olsufiovna. Olsufiovna es la hija del director de esta oficina en la que trabaja Goliathkin. Pero qué curioso, Goliathkin no ha sido invitado a esta cena, baile que el director ha organizado, que si no me equivoco le llaman el general, pero es como si fuera el director de esta compañía gubernamental, ¿verdad? Y entonces no lo dejan pasar porque no tiene invitación y decide colarse, porque él tiene que entrar. Ahí ya vemos los primeros atisbos de locura. Por fin entra al baile, a la cena, está colado entre los invitados y hace una situación embarazosa cuando se acerca a Clara. Clara lo desconoce, se acercan los otros galanes que también pretenden la mano de la chica. Al final llegan los valets, los criados lo agarran entre todos y lo sacan a patadas del baile.
¿verdad? Esa noche sale caminando por las calles de la avenida Nevsky, la perspectiva Nevsky. Por cierto, la perspectiva Nevsky, que aparece en muchas novelas de la literatura rusa, no es otra que es como si fuera la avenida Insurgentes. Es una avenida larga, hermosa, al lado del río, donde camina la gente, pasea y enseña sus mejores prendas. Se va por la avenida Nevsky, hay un cuento de Gogol que se llama la avenida Nevsky, bajo la nieve, ¿verdad? En la noche oscura, frustrado, sin el carruaje, y en ese momento se topa con alguien que es idéntico a él. Y dice, qué cosa más rara. Finalmente lo persigue, se topan, se encuentran y todo empieza a ser extraño a partir de ahí como lectores. ¿Quién se encontró? ¿Se imaginó que se encontró a alguien o si realmente se encontró a alguien? Finalmente, pues, termina invitándolo a su casa, terminan cenando, terminan confesándose sus mutuas penas y se queda a pasar la noche, incluso le cede su cama al desconocido, ¿verdad? Y a partir de ahí empiezan a pasar una cantidad de malabares muy simpáticos. Este personaje de Goliathkin II, ¿verdad? Empieza a usurpar más y más, no solamente el papel de Goliathkin I, no solamente su vida, sino también el papel protagónico en el sentido de que empieza a por fin conseguir enamorar a Clara, por fin empieza a llamar la atención de los jefes de la dirección en la que trabajan, ¿verdad? Cosa que antes el otro era un perfecto nadie. Aquí el Goliathkin II empieza a ganarse los favores de toda la gente alrededor. Bueno, el caso, el Goliathkin II, que al principio parecía buena gente, empieza a hacerle trastadas y trastadas a Goliathkin I, lo cual no hace sino reforzarnos aquello que había ido a ver al doctor, ¿verdad?, a Rothenspitz, diciéndole que sentía que había enemigos que lo querían traicionar por todas partes. Pues esos enemigos ya sabemos que entonces no son otro que él mismo, Goliathkin II, ¿verdad?, que se la pasa literalmente tratando de destruirlo. Ahora bien, esto fue demasiado para poder tragar para los críticos y más para los lectores, porque recuerden, los lectores no les importaba hacer una lectura demasiado sesuda, querían o bien llorar, ¿verdad?, con una novela folletinesca, o bien divertirse, pero esta novela pedía demasiado, sobre todo cuanto que el humor del Doble es muy poco conmiserativo, no hay piedad, cosa muy rara en Dostoyevsky. Estamos acostumbrados a un escritor con mucha piedad, con mucha compasión por los otros, es el gran escritor de la compasión de los oprimidos, y aquí no hay ninguna compasión. Goliathkin II sobaja, maltrata, humilla constantemente, veja literalmente a Goliathkin I, toda vez que pueda en la oficina, en una escena maravillosa en un restaurante, va Goliathkin I hambriento y con muchos trabajos saca un rublo o no sé cuántos cópex para poderse comprar un pastelillo. Se come su pastelillo, feliz, y ya va a salir y va a pagar un pastelillo y la camarera, la mesera le dice, no es un pastelillo, señor, pague la cuenta completa. Yo comí un pastelillo. No, usted comió 10 pastelillos. ¿Cómo que 10? Me comí uno. 10 pastelillos tiene que pagar. Y son carísimos los pastelillos porque entró una repostería de esas carísimas de la avenida Nevsky, donde solamente entra la aristocracia. ¿Cómo que 10? Yo comí uno. Y en ese momento ve a Goliathkin II escondido allí tras unas mamparas, burlándose de él, haciéndole señas jocosas, burlándose. Yo me comí los 10 pastelillos, so pendejo. Y el otro se queda así todo trabado. Y dice, pues ni modo, tengo que pagar los 10 pastelillos. Entonces, ¿quién se comió los pastelillos? ¿Goliathkin 1, Goliathkin 2? Uno se comió uno y el otro se comió 10. ¿Qué pasa aquí? En esta novela, que es llena de anécdotas jocosas, al mismo tiempo muy humillantes, nunca terminamos de entender, bueno, Goliathkin 1 se comió los 10 y no es ni siquiera responsable de aceptar que fue él quien se está comiendo los pastelillos y tiene que culpar a Goliathkin 2. O sea, ¿hasta qué punto llega esta patología? O simplemente es una novela sobrenatural, al estilo, por ejemplo, de Hoffmann, el gran escritor alemán, el de los elixires del diablo, ¿verdad? Que fue una de las grandes influencias de Dostoyevsky, junto con Edgar Allan Poe, by the way.
también leyó a Poe. Entonces, prefería, sin embargo, a Hoffman por encima de Poe. Hay que decir que qué pasa aquí es que podríamos simplemente leerla como una novela fantástica, sobrenatural, al estilo Hoffman, que por cierto, o podríamos leerla como una novela pionera de una patología, ¿verdad? Donde hay una escisión de la personalidad y donde el personaje ve a otro parecido a él. Ver a uno parecido a ti, a un socias, esta imagen se llama Doppelganger, ¿verdad? Y es una palabra alemana, ¿verdad? Que ya había sido utilizada, empleada en el siglo XVIII por diferentes novelistas, donde incluso esto viene desde los griegos y desde los romanos, la imagen de siempre hay alguien parecido a ti, ¿verdad? Es como si fuera tu némesis, ¿verdad? Eres tú, pero tu parte puede ser tu parte más destructiva, puede ser tu enemigo. Incluso en el doble, en algún momento dice Dostoyevsky, dice Goliathsky, yo soy mi propio verdugo. Aquí les muestro mi edición de El Doble, ¿verdad? En Alianza Editorial. Por supuesto, y no lo dije al principio, no hablo ruso, nunca he pretendido que hable ruso, ¿verdad? Y no leo ruso. Mi lectura de Dostoyevsky es en español y en inglés en algunos casos. En el caso de Joseph Frank, quien escribió esta voluminosa biografía de 5 libros de volúmenes sobre Dostoyevsky, él lo dice, él se tuvo que poner a aprender ruso para poder ir a fondo en la obra de Dostoyevsky, y lo estaré usando muchísimo a Joseph Frank a lo largo de todos estos episodios. Bueno, recientemente les comparto que no sabía, hay una película basada en El Doble, una película bastante buena. Hay, por supuesto, muchísimas películas basadas en novelas de Dostoyevsky. Hay versiones japonesas, creo que hay una de Kurosawa, de los hermanos Karamazov, versiones rusas, por supuesto, obras teatrales, de diferentes películas, de diferentes novelas y cuentos de Dostoyevsky. Pero las que le quiero recomendar es con este muchacho, actor buenísimo que hizo The Social Network, y se llama ahorita les digo, Jesse Eisenberg, ¿ok? Y Mia Wasikowska, la que hizo Alice in Wonderland. Ella y Jesse Eisenberg, que no sé si lo ubican, repito, es con cara pálida, creo que es un actor inglés. La película está dirigida por Richard Ayoade, ¿verdad? Es del 2014, hace 5 o 6 años, y está muy bien por si la quieren ver. No pasa en Rusia, pasa en Inglaterra. Es más, no está claro dónde pasa la novela, pero está muy bien conseguida en el tema de la atmósfera. Es una atmósfera kafkiana, básicamente, burocrática, asfixiante, ¿verdad? Que es justamente lo que Dostoyevsky mejor consiguió en El Doble. Y con esto quiero terminar. ¿Y qué consiguió Dostoyevsky en El Doble? Es conseguir captar la frustración, ¿verdad?, de esta clase burocrática que es la que más abundaba en la Rusia de su tiempo, que está totalmente asfixiada, donde no hay capacidad de salir, donde no hay forma de ir adelante, sino ir viviendo al día a día, donde incluso se tienen que sentir privilegiados porque tienen trabajo y algo que comer, pero que es una cosa monótona y horripilante, ¿verdad? Y de la que no pueden escapar. Entonces, eso captó en El Doble muy bien esa frustración y cómo eso puede llegar a afectar mentalmente y psíquicamente a una persona al grado de llevarlo a la locura, en el caso del Doble, hasta el suicidio, básicamente. Y por otro lado, también logró captar esa parte de la pobreza y la indigencia de su momento en Pobres Gentes. Son 2 novelas muy diferentes, muy opuestas. Una es triste, lacrimógena, realmente, hizo llorar y puede hacernos llorar Pobres Gentes, ¿verdad? Sin un atisbo de comicidad, y la otra es cómica, satírica, muy innovadora, El Doble, ¿verdad? Pionera para su momento y kafkiana en muchos sentidos. Por último, decir que, como muy bien han apuntado diferentes críticos, El Doble es la verdadera
más bien que el doble, el personaje de Goliathkin es el verdadero antecesor de lo que va a ser el hombre del subterráneo. Este hombre del subterráneo del que tanto se ha hablado, este libro publicado en 1863, después de Siberia, del que tanto se ha hablado y que consideraron los existencialistas como el punto de partida de todo lo que va a ser el existencialismo del siglo XX. Entonces, Goliathkin nos lleva, ojo, nos lleva en su grito de desesperación y de rebelión contra la burocracia que lo atenaza, nos lleva a 1863, es decir, del 46 al 43, 17 años después, al hombre del subterráneo. Esa novela que, en mi opinión, es el libro más difícil de entender de Dostoyevsky. Y les pido un favor, quien no haya leído jamás un libro de Dostoyevsky, por favor, nunca empiecen con ese libro que se llama Apuntes del subsuelo o Notas del subterráneo. Tiene diferentes traducciones, ¿verdad? Apuntes del subsuelo, Notas del subterráneo, Memorias del subterráneo, etcétera. Se traduce Memorias, Notas o Apuntes. No lean ese libro, porque quien inicia con ese libro rápidamente va a querer dejarlo y no va a entender nada y no va a volver a regresar a Dostoyevsky. Perdón, el pleonasmo. Entonces, eviten Apuntes del subsuelo, no lo lean, sino muy al final. Como es una novela muy breve, la gente cree que, bueno, voy a empezar con ese libro. Error, no empiecen por ese libro. Pueden empezar con el doble, pueden empezar con Pobres Gentes y hacerse una mejor idea del mundo dostoyevskiano. Bueno, yo sé que esta sesión fue muy larga. Continuaremos en otra sesión los siguientes años, ¿verdad? Y los espero, les mando un abrazo. Muchas gracias.